Gracias, Silvia. No vamos a empezar todo de nuevo, pero sí quiero decir que esta reunión siempre intenta ser una vez al año. Solicitamos este espacio a la Comisión Científica para que esté presente en nuestra casa el recuerdo de Alicia Casullo, en Andreva de Pedro Goyán, a quien consideramos antecedentes respetables de nuestro grupo. Y lo que estaba diciendo en el momento que comenzamos a grabar es que el grupo Ferenczi Andreva SAP funciona los jueves de 21 horas a 22:30 y está dividido en dos partes. Los primeros y terceros jueves funciona el grupo de investigación y los segundos y cuartos el grupo de estudio. Quiero comentar esto porque también podemos hacerlo con circulares internas, pero nos interesa mucho, Marcos Tabagni, a quien ahora voy a presentar, es el coordinador, nos interesa mucho que se divulgue el funcionamiento, y nosotros tenemos como misión, intentamos cumplirlo, que cada año parte del trabajo que se hace en el grupo pueda ser presentado en una reunión científica, que es lo que va a pasar hoy. Bueno, dicho esto, de que ambas secretarías, tanto la de Andreva como la de SAP, están abiertas a gente que por ahí pueda programar para el próximo año que le interese estudiar Ferenczi, serán bienvenidos. Bueno, como les decía, nos acompañan hoy parte de los miembros del grupo Ferenczi que han venido a nuestra sede, y otra parte que los veo que están en el Zoom, y que nuestro grupo está formado por gente como Nicolás Cardona, que está en Colombia, con Rogelio Ruiz, que está en Bahía Blanca, por Pablo, que es nuestro asistente bibliotecario permanente, Pablo Valle, que nos hace llegar cada uno de los materiales que a veces le mandamos, el doctor Agustín Genovés, la doctora Alba Gasparino, y también Gabriela Golsena, que también veo en el sur. Bueno, ahora voy a presentar a los que nos acompañan en nuestra casa. En primer lugar, quiero presentar a la licenciada Mabel Campbell, psicóloga, miembro adherente de Andreva. Ella es miembro permanente del grupo Ferenczi, en nexo con el grupo Ferenczi en Madrid, nexo con el grupo que ha trabajado también en Brasil. Y también quiero especialmente presentarla a Mabel, que es una especialista en orientación vocacional, y que somos colegas hace muchos años en esta especialidad. Voy a presentar a Marcos Alberto Tabagni, que es el coordinador de nuestro grupo, es médico de UBA, especialista en psiquiatría, psicoanalista, miembro titular de Andreva, full member de la API y de CEPAL, especialista en niños y adolescentes, profesor titular en la formación psicoanalítica de USAM, director de la biblioteca de Andreva y USAM, y es coordinador del grupo Sandor Ferenczi Andreva SAP. Es autor y coautor de trabajos científicos presentados en simposios, congresos nacionales e internacionales y en libros. También quiero presentar al magíster Oscar Alfredo Elvira, miembro titular en función didáctica de Andreva, miembro del grupo Sandor Ferenczi Andreva SAP y de la Asociación Sandor Ferenczi de Madrid, autor de los libros Liderazgo y Poder en la Institución Psicoanalítica, Clínica Psicoanalítica, Teoría y Práctica, compilador del libro Sandor Ferenczi, lo instituido y lo instituyente, y profesor titular en la maestría Cultura y Salud Mental de USAM. Bueno, sean nuevamente bienvenidos, en serio, una alegría que estén acá. Gracias. Bueno, muchas gracias, Maridel. La verdad, casi es nuestra segundo hogar, la institución de ustedes, en función de que son varias las oportunidades en que hemos venido y hemos presenciado, hasta inclusive hemos sido invitados a simposios. La verdad es un placer estar acá con ustedes. Bueno, vamos al trabajo. Gracias, Maridel, por todo lo que dijiste, por lo menos de mi persona. O sea, ya no me acordaba que había hecho esas cosas, pero bueno. El título es Sandor Ferenczi, entre el cuento y el sueño.
todo lo esencial está conservado. Incluso las cosas que parecen completamente olvidadas están presentes de alguna manera. Y en alguna parte han quedado meramente enterradas y hechas inaccesibles al sujeto. Freud, 1937. Este es un trabajo de investigación de nuestro grupo Sándor Ferenc y Abdel-Basat. Comenzamos el mismo con un cuento elegido por Alicia Casullo, de uno de sus trabajos que fuera presentado en el Congreso API en Praga y, como una manera de reconocimiento a su trayectoria en esta, su casa. El mismo se denomina La maldición de Elías Canetti. Paso a relatarlo, el cuento. Laurica y yo volvimos a tolerarnos lo suficiente como para poder jugar a veces a darnos casa. Una vez corríamos de un lado a otro, muy cerca de las calderas llenas de agua hirviendo, y cuando Laurica me atrapó al lado mismo de una de ellas, me dio un empujón y caí en el agua caliente. Me escaldé todo el cuerpo menos la cabeza. La tía Sofía, que había escuchado mi aullido espantoso, me sacó fuera y me arrancó la ropa, y toda la piel con ella se temió por mi vida. Mi padre estaba en Inglaterra por aquel entonces, y esto era para peor. Estaba convencido de que me moría. Le llamaba a voces y sentía que no volvería a verlo, lo cual para mí era un dolor mayor que el físico. Todavía siento la desesperada nostalgia de mi padre. Pensaba que él nada sabía de lo que me había ocurrido, y cuando me aseguraban lo contrario gritaba: ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? Quiero verle. Todos los que me cuidaban de mí me eran indiferentes. No tengo presentes sus desvelos. Debieron de haberme prestado muchas atenciones, pero yo no me daba cuenta. Solo tenía un pensamiento, que era más que un pensamiento. Era la herida en que todo se diluía, mi padre. Después escuché su voz, se acercó por detrás. Yo estaba tumbado boca abajo. Pronunció mi nombre en voz baja, dio la vuelta a la cama, le miré, puso suavemente su mano sobre mi cabeza y allí estaba él, y yo no sentía ningún dolor. Todo lo que ocurrió a partir de ese momento me lo han contado. Cuán maravillosamente he descrito el dolor del cuerpo, de la presencia de la muerte y de la ausencia del padre. Nos interrogamos, ¿es solo un cuento o también un sueño? Dimensión del cuento. Asistimos como testigos a este emotivo relato que nos transmite la atmósfera familiar. Dolor, soledad, ausencia, discontinuidad en la existencia que produjo el accidente, detenimiento del tiempo, terror congelado, se conjugan en esta situación traumática junto a la insuficiencia del ambiente para brindar amparo y seguridad. Pensamos a este niño traumatizado, donde la responsabilidad emocional del medio no fue suficiente como vínculo que produzca alivio y contención. Este entramado lo conduce a la desesperanza y a la falta de deseo de vivir, si fracasara el llamado. Es a priori una historia sesgada por la separación y el reencuentro, que deja al descubierto en las situaciones postraumáticas la vital importancia de la presencia de un otro significativo, como cuidador con el cual pueda establecer un vínculo reparador. Personaje ausente con quien el protagonista del cuento está fuertemente vinculado. Este último ha instalado un objeto interno que le sirve de referencia para aprender el objeto externo. Tiene la facultad de ser sujeto y objeto para el Ferenc dice:
He llamado introyección a esta unión entre objetos amados y nosotros, a esta fusión, inclusión de tales objetos con nuestro yo. Y estimo, lo repito, que el mecanismo dinámico de todo objeto objetal y de transferencia sobre el objeto es una extensión, un ensanchamiento del yo, una introyección. Hasta acá lo descrito por Ferenczi. El conjunto de afectos de lo que es motivo y mediador, el único capaz de apartarlo de la garra de la muerte, es el padre. Dejándonos llevar por el derrotero del cuento, quizás conduzca por otro camino que podemos llamarlo el cuerpo, su sufrimiento, los afectos y la presencia de la muerte. Se trataría de un niño que es empujado al jugar con una niña dentro de una caldera hirviendo. Ante sus gritos desgarradores, acude su tía, quien lo retira de este magma ardiente. Mi tía Sofía, que había escuchado mi aullido espantoso, me sacó fuera y me arrancó la ropa y toda la piel con ella. Esta es la parte del cuento. El padre estaba ausente por un viaje a Inglaterra y el niño no hacía más que llamarlo. Otra vez el cuento. Le llamaba a voces y sentía que no volvería a verlo, lo cual para mí era un dolor mayor que el físico. Todos los que me cuidaban me eran indiferentes. No tengo presente sus desvelos de recibir muchas atenciones, pero no me daba cuenta. Solo tenía un pensamiento, que era más que un pensamiento. Era la herida en la que todo se diluía, mi padre. Después escuché su voz, pronunció mi nombre en voz baja, puso su mano sobre mi cabeza, allí estaba él, y yo ya no sentía ningún dolor. La dimensión del sueño. Sándor Ferenczi, en diálogo fecundo con Sigmund Freud, nos legó el concepto de función traumatolítica del sueño. A partir de los desarrollos freudianos sobre el sueño como realización de deseos, propuso el concepto de función traumatolítica del sueño. Acordaba que estos cumplían una función de realización de deseos, los cuales no habían sido cumplidos durante el estado de vigilia, pero agregó, y aquí reside su gran aporte, que otra de las funciones del soñar era la resolución de traumas muy profundos, los que no tenían acceso a la conciencia del soñar. Definió a esta función como retorno de las impresiones sensibles traumáticas no resueltas que aspiran a la resolución. Función traumatolítica del sueño. Hasta acá trabajó la letra de Ferenczi. Esta fue una dimensión que el fundador del psicoanálisis y gran parte de sus seguidores no habían tenido en cuenta. La diferenciación que hace Ferenczi de Freud en la función del sueño ligado al trauma ocupa un lugar príncipe, un lugar productivo. Tengamos en cuenta el lugar que ocupa en el analista húngaro la repetición, además de sus ideas como la subjetivación y los efectos del trauma, la disociación psíquica, la autotomía, la intropresión, la identificación con el agresor, más que lo edípico, y las cuestiones de las represiones de la sexualidad. Para Ferenczi, se trata de un trauma real, que no puede ser ligado, es escindido. Ahí aparece lo repetido. Gracias. En Freud, soñar es la realización de un deseo reprimido. En cambio, en Ferenczi, como dijimos, dirá que el sueño tiene una función aún más primaria, donde los restos diurnos son protagonistas, son síntomas de repetición de traumas. Esta es una cita de Freud del 34, en el artículo Reflexiones sobre el trauma. Agregaríamos aquí lo que señala Inés Abello, en su bello trabajo, Alba duerme para ella, Alba sueña para mí.
Volviendo a remarcar lo anterior, para Freud el mayor peso recae en el interés sexual, mientras que para Ferenczi en el deseo inconsciente de retomar el estado paradisíaco, tema que retoma Freud en el 38, y dice: uno puede decir con derecho que, al nacer, se ha engendrado una pulsión de regresar a la vida intrauterina abandonada, una pulsión de dormir. Gondar, en su artículo Ferenczi y el sueño, expresó: Ferenczi llama impresiones sensibles a aquello que Freud habla en la carta 52, perdón, llamados signos de percepción, sensaciones dolorosas, agitación, ritmos, marcas corporales, vivencias de sufrimiento corporal o psíquico. Algo se imprimió. Existe la impresión de alguna cosa, pero no la representación de algo. Termina la cita de Gondar, un artículo del 13. En ese sentido, Ferenczi afirma que una de las funciones del sueño es dar una resolución a las impresiones sensibles traumáticas. Pero, ¿cómo resolver esas impresiones? La respuesta es simple: repitiéndolas para dominarlas. Ferenczi habla de un dominio psíquico mejor de los acontecimientos traumáticos. Es esa posibilidad de elaboración del trauma que llamará función traumatolítica del sueño. En otros términos, el sueño no sería principio de placer, sino que tendría un principio curativo. No, el sueño no sería simplemente una actividad fantasiosa. Perdón, sí. En otros términos, el sueño no sería simplemente una actividad fantasiosa que funciona de acuerdo con el principio de placer, sino que tendría un principio curativo. Su objetivo es alcanzar un nuevo nivel psíquico, en el cual los traumas pueden ser elaborados. Los traumas no son concluidos, ya que su marca permanece en algún lugar. Sería función de un proceso analítico, la elaboración en la repetición. Por los caminos de la teoría ferenciana. Ferenczi nos invita a pensar y a profundizar los vínculos y sobre todo aquellos que hacen camino, los primarios. Por él, sabemos que la falla en el proceso de introyección impide el ensanchamiento del yo, dificultando la inclusión de los objetos de amor. No hay un enriquecimiento libidinal progresivo ni levantamiento de represiones. La vida, a cada tanto, tiene la costumbre de testear los fundamentos, las bases de nuestras relaciones objetales, y algunas de estas tantas veces no escatiman recursos para llegar hasta la médula. Esta es la verdad más profunda que nos revela el cuento La maldición del Díaz Canetti. El cuento nos permite pensar en lo traumático en dos tiempos. Uno se infiere, el otro. Uno se infiere, el otro está desgarradoramente manifiesto. El primero nos habla sobre las relaciones de objetos, en este caso padre-hijo. El segundo versa sobre una experiencia de lo real que nos remite a la falla en la investidura libidinal primaria. Las impresiones traumáticas de la primera infancia, en particular, son sentimientos de desagrado que el niño experimenta cuando es arrancado del calor del medio materno. Son sentimientos que más adelante tiene que revivir sin cesar, en virtud de la repetición, intento de elaboración. Ferenczi nos propone pensar que la construcción del yo del niño se da a partir del yo del adulto. Es este el que puede operar, bien como estructurante o desestructurante, trauma temprano. Esta estructuración va a variar según se dé la forma en que responda a las necesidades, deseos y demandas del niño. Las identificaciones preedípicas son correlativas a la construcción del narcisismo.
momento al que le otorga mucha importancia, ya que si fracasan, encontraremos dificultades en el establecimiento de la lógica del proceso secundario y del desarrollo de las introyecciones. Ferenczi se dirige de manera permanente a este diálogo interno, que conforma desde el proceso introyectivo la base identificatoria. Por ello, en su trabajo El desarrollo del sentido de realidad y sus estadios del 1913, introduce la ontogenia de estos procesos y plantea las etapas que transita el niño para alcanzar este necesario sentido de realidad. Su teoría considera al trauma no solo desde el punto de vista del exceso de excitación interior, sino que fundamentalmente lo ubica en una perspectiva bipersonal. Siempre se trata de un abuso de un adulto sobre un niño, cuyo desamparo original lo ubica en un estado de absoluta indefensión. Esta acción del adulto es siempre un abuso, ya sea sexual, violencia física o moral. Lo llama terrorismo del sufrimiento, en Confusión de lenguas en el año 1933. El efecto resulta en una escisión del psiquismo infantil a través de la renegación a los fines de recrear omnipotentemente la situación pretraumática. Frente a semejante suceso, es fundamental la actitud del adulto significativo para evitar que la situación traumática se convierta en un trauma que afecte el desarrollo del psiquismo. El mismo puede operar como barrera para la excitación, ayudando al afectado a elaborar la situación, sin que tenga que recurrir a la mencionada escisión, o bien puede desestimar el hecho y tratarlo como no sucedido, obligando al niño a excluirlo del funcionar psíquico que no aparecerá nunca como recuerdo, sino a través de expresiones somáticas o síntomas. Repetición. Finalmente, en una relación de reciprocidad, los padres colaboran en la satisfacción de una fantasía de completud que ofrece al hijo, amenazado por la supervivencia, un lugar protegido, donde el cuidado y la divinización instalan un registro de confianza, de deseo y capacidad de vivir que permite la disminución del desamparo. Después escuché su voz, cito parte del sueño, después escuché su voz, le miré, puso suavemente su mano sobre mi cabeza, allí estaba él, y yo ya no sentía ningún dolor. El interés de los padres es el hijo y la contención desde una profunda empatía posibilitan la restitución de la integridad narcisista. En el relato anterior hay varios elementos importantes de señalar a partir de lo que ensayaremos una hipótesis, vinculándolo con la teoría del trauma. Uno de ellos es la ausencia de referencias a la madre, como si ella no existiera. Como única imagen protectora aparece la del añorado padre. Es interesante marcar al respecto que la ausencia del mismo resultaba ser aún más dolorosa que la herida física, como si su presencia pudiera conjurar el dolor del despellejamiento. Sí, a continuación reflexionamos sobre la falta de referencias a la figura materna y lo relacionamos con la caldera hirviendo, podríamos pensar que aquí existiría una referencia a un suceso traumático arcaico, el vientre materno, que podría aludir a una separación traumática de ella. ¿En qué consistiría el trauma aquí? ¿El daño físico? Pero según el relato hay una situación peor, la ausencia del padre. Su presencia es capaz hasta de anular el dolor físico. Creemos que sí, esto sería el ejemplo del objeto que acude y acompaña. ¿Podemos decir algo más acerca de la caldera hirviendo en la que fue arrojado?
¿Es posible pensar que detrás de lo manifiesto se esconde la sombra de otro trauma más arcaico? El trauma es la ausencia más doloroso que lo físico de una separación materna precoz a quien el niño estaría en contacto estrecho a través de la piel. Sería quizás este trauma precoz que no pudo llegar a mentalizarse como recuerdo. No tuvo representación psíquica y tuvo que ser somatizada. Sándor Ferenczi, 1913, había propuesto que el psiquismo humano comenzaba en la vida intrauterina en un mundo acuoso. Lo denominó periodo de la omnipotencia incondicional. Aquí el sujeto se le provee de todas sus necesidades. Al nacer, el bebé pasa al mundo aeróbico y todo se le presenta como en un caos iniciático. En el cuento de Elías Canetti, el bebé que ha sufrido quemaduras profundas por momentos tiene conciencia de que espera la llegada del padre y por momentos pierde las coordenadas de espacio y tiempo. En este segundo período, Sándor Ferenczi lo denominó de omnipotencia alucinatoria mágica. El bebé vive en un estado mental caótico y de alucinaciones. Es posible que lo que más tarde habría de denominar función traumatolítica del sueño esté en parte ligado a este periodo y la función soñante le permite elaborar traumas tempranos. En un tercer periodo, el bebé comenzará a dialogar con el medio ambiente por medio de gestos mágicos, ya que el mismo puede comunicarse vía símbolos de lo que quiere expresar. El niño que se quemó con agua hirviente es muy posible que se comunicara con su entorno con este protolenguaje. Luego se habrá de acceder al periodo de pensamientos y palabras mágicas, cuando el niño de nuestro cuento se encuentra con el padre, ha vuelto a reintroyectar la figura del padre tan anhelada y deseada, tal cual lo fuera en los albores de sus primeros meses de vida. El quinto periodo que nos provee el analista húngaro es de la omnipotencia condicional. Aquí ya tiene conocimiento de la vulnerabilidad y sabe que algo le puede suceder. Podría ser que si este estadio se le introyecta, el niño no juegue en lugares peligrosos, como ocurre en el relato de Elías Canetti. El próximo estadio es el de la omnipotencia del erotismo. En este tiempo el niño tramita los restos de su narcisismo, pero se encuentra con los vestigios del objeto. Por ello habrá de concluir en el séptimo periodo, que es el de la necesidad de hallar un objeto. En el relato de Elías Canetti, hallamos que el niño tenía el introyecto de la figura paterna en un vínculo temprano y, ahora, frente a la situación del accidente, retoma la búsqueda de aquel padre protector. Es frente a la presencia de una experiencia vincular, su padre, que se desarrolla en un clima de intenso compromiso afectivo que permitirá que la experiencia dolorosa pueda ser integrada, produciendo sanación a su dolor. Esta experiencia marca una radical diferencia con la escena familiar donde, pese a sus esfuerzos, el acompañamiento de sus cuidadores no lograron brindar las condiciones necesarias para poder contener las emociones dolorosas y debilitantes que padecía el niño. En este reencuentro se estableció una comunicación de auténtica confianza, una experiencia emocional compartida. Es la presencia del padre como acompañante con competencia transformativa que permite vivir en compañía, la experiencia interrumpida a causa del sufrimiento. El encuentro brinda un efecto vivificador revitalizante, dice Ferenczi. El parecido entre la situación analítica y la situación infantil incita a la repetición, mientras que el contraste entre ellas favorece el recuerdo. Termina así. La escena crea un clima de cálida presencia. El padre realiza un trabajo activo al nombrarlo. Lo acoge otorgándole reconocimiento y continuidad de sí mismo. El gesto, como acto encarnado a nivel de acción y comunicación corporal, al acariciarlo, va permitiendo sosiego. Este compartir auténtico y profundo, mutuamente compartido,
generó como dimensión creativa algo nuevo que sorprende y alivia a ambos al brindar una buena y eficaz adaptación a las necesidades del niño. Recibe, frente a la vulnerabilidad y fragilidad, una ayuda adecuada y una protección efectiva. Nos recuerda la frase de Ferenczi, donde transmite que el amor es tan esencial para el crecimiento saludable del niño como la comida. Bueno, aquí concluye nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, Mabel y Marcos. Antes de comenzar el debate, las preguntas y aportes que podamos trabajar, quiero pedir disculpas porque hice en la mención de los miembros del grupo Ferenczi dos omisiones totalmente involuntarias, pero que no me hacen sentir nada bien desde que me di cuenta de ellas. Una de mi compañera Bea Celorio, que todos conocen como una profunda lectora de Freud y sus aportes permanentes al grupo para articular las ideas de Freud con Ferenczi son de un valor incalculable para nosotros. Y la otra persona que omití, que voy a pagar caro esta omisión, es Isabel Manzioni, que en este momento está en Córdoba, en el Congreso de APC, que es la coordinadora del grupo de comunidad en FEPAR. Bueno, ellas dos son también integrantes del grupo y cometí el error de no mencionarlas al principio. Bueno, el trabajo es el producto de lo que hemos discutido y trabajado en la segunda parte del año, y quiere mostrar a un Ferenczi también preocupado no solo por las líneas del desarrollo, sino por la articulación en su teoría de la clínica de niños y el entorno de niños. Entonces dejamos abiertos para las preguntas o los aportes que quieran hacer. Les pido que para participar levanten la mano y así puedo darles la palabra. Sí, tengo a Rubén y a Lía, así que voy a pasarle la palabra a Lía. Sí. Y después Rubén Zúcar. Diga vos. Bueno, desde ya felicitamos por el trabajo. Me sorprendió en la época en que yo hice mi formación, salvo Echegoyen, creo que ustedes sí no estaba incluido para nada, seguía siendo el exiliado del psicoanálisis. De modo que leí muy poquito de Ferenczi y me sorprendió el trabajo de ustedes. Bueno, ustedes saben que soy bioniana. Y me sorprendió los puntos de contacto entre el pensamiento de Ferenczi y el de Bion, porque Bion tiene toda la teoría de no solamente el pensamiento lírico como pensamiento, sino como el desarrollo justamente de una posibilidad de elaboración a través del pensamiento. De modo que, bueno, fue una sorpresa. Me gustó mucho la idea de la introyección como la expresión del ensanchamiento del yo. Me parece realmente un hallazgo. Y también esto de la función traumatolítica del sueño como la elaboración de traumas tempranos. El cuento me impresionó mucho porque me hizo acordar a Miss con la idea de la piel. Porque me parece que en ese sentido el padre, el recuerdo del padre, funciona como una piel mental
que une las distintas partes de la personalidad. Me parece importante esto de la diferencia entre la impresión de algo y la representación de algo, y como proceso de elaboración llegar desde la impresión a la elaboración. Me impresionó también lo de intrauterino, porque últimamente estaba leyendo y escribiendo un trabajo que se llama Más allá de las palabras, y donde, bueno, con una paciente autista el tema era de la falta de entonación de música del lenguaje, y el tema de que el bebé intrauterino escucha. Y yo participé de una investigación hace muchos años interdisciplinaria, donde observábamos ecografías, y era muy interesante la relación entre el funcionamiento de la personalidad de la mamá y el bebé intrauterino, y las mamás muy desconectadas también tenían bebés que se comunicaban, que no se movían, no Movían poquitos. muy poquito. Bueno, creo que voy a dejar aquí para dar lugar a otras personas de intervenir, pero vuelvo a felicitarlos por el trabajo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Rubén Zuckerman, escuchar. Bueno, espero que me escuchen bien porque el internet está medio inestable por acá. Pero bueno, me parece un trabajo que evidentemente muestra todo una profundidad y una riqueza muy grande. Bueno, sobre Ferenczi, y en particular sobre este material originariamente creo de Alicia Casullo en relación con la historia de Canepi, ¿no? En ese sentido, simplemente quería comentar dos cosas que incluyen un poco una pregunta. La primera es que en la manera que ustedes trabajaron hicieron el trabajo, me parece importante enfatizar que en realidad, por lo menos como lo suelo ver, el análisis de los sueños, en definitiva, como es sabido, es del relato que el paciente hace del sueño, del relato. Y ese relato es trabajado en el campo con el analista, en determinado campo transferencial, a partir del cual, a mi modo de ver, se construye un cuento. Es decir, que la relación, quería remarcar por el trabajo de ustedes, la relación entre cuento y sueño, porque en definitiva es un cuento que con transferencia positiva sublimada tiene verosimilitud y efectos de descubrimiento y eventualmente terapéutico, ¿no? Es decir, en realidad todos los días en las sesiones estamos armando en cierta forma cuentos. La otra cuestión que quería comentar es que, bueno, tal vez ustedes ya lo habrán hablado muchas veces, ¿no? Evidentemente, la desaparición durante muchos años de Ferenczi, de la formación psicoanalítica y del lenguaje psicoanalítico, hizo, por ejemplo, y esto también es una pregunta, que yo, desde hace muchos años, tenía bastante claro las ideas de Ángel Garma, diferentes de la de Freud, sobre el concepto, la estructura de los sueños. Es decir, claramente para mí ya era casi un axioma plantear de que para Garma los sueños cumplen una función de elaboración del trauma. Y no recuerdo, esto por ahí es que no recuerdo simplemente, que Garma haya citado a Ferenczi, que evidentemente planteó la función traumatológica, me parece mucho antes. Sí. Y la otra cuestión que inclusive es en relación con el otro pionero, porque
digamos, se desliza allí, me parece, ustedes por ahí lo deben conocer mucho más, la idea de Ferenczi con respecto a una suerte de psiquismo fetal, también conocida por mi generación a partir de las ideas en realidad de Hernando Raskowski. Entonces, quiero decir, vuelvo a revalorizar a Ferenczi, ¿no? Por último, un comentario sobre otro concepto de Ferenczi que me parece muy valioso, que, bueno, que está asociado con, bueno, con la Carta 52 de Freud, etcétera, pero el de impresiones sensibles, ¿no? La pregunta aquí es que, claro, en este trabajo y en relación con el material, la impresión sensible queda asociada directamente con el concepto de traumatizante. Yo lo que quería remarcar es la universalidad de las impresiones sensibles y tal vez la universalidad de aquello que no adquiere representación, que coexiste con todo el desarrollo representacional, ¿no? Para no quedar a veces un poco pegado a la idea de que las impresiones sensibles tienen siempre connotación traumatizante, ¿no? Bueno, los felicito con el trabajo. Sospecho que esto que acabo de comentar ya debe estar bastante ya sobreentendido por el trabajo de ustedes, ¿no? Pero de todas maneras quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Lili, le pasaron el micrófono a Lili, lo tenía bien. ¿Dónde? Ahí está, gracias. A Lili, que la veía sintiendo lo que decía Rubén, pero pienso que lo va a complementar. Hola. No, en realidad iba a traer exactamente los dos mismos ejemplos de Garma y de Rakovsky. Nosotros no estudiábamos Ferenczi, pero ahora nos damos cuenta cuál era el origen de ciertas ideas que tampoco estaban en la bibliografía de Garma sobre los sueños, no figura Ferenczi, y la función del sueño era la misma. Yo creo que es muy interesante ver cómo vamos incorporando y ampliando la noción de sueño. Y yo creo que voy a traer un aporte más, ya que salió que lo hemos trabajado un poco con Eduardo Izájaro, y era a partir de ciertos conocimientos de la neurociencia acerca de la función anticipatoria del cerebro, como muchos sueños son sueños anticipatorios de acciones que el propio individuo va a realizar y que tienen que ver con como elaboraciones previas inconscientes que después van a llevar esas acciones. Es otra línea interesante para observar estos sueños, que también tiene que ver con ciertas cuestiones asociadas a la posibilidad de cura, voy a usar ese término, de sanación o de elaboración de algunas cuestiones traumáticas, pero que tienen ya que ver con la acción, no solamente con la elaboración psíquica, sino con qué acciones va a llevar a cabo para solucionar algunas de las cuestiones de más prácticas. Y es muy interesante también observar esa dimensión. Antes de... Sigo acerca del trabajo, y acerca del trabajo, realmente también tengo que reconocer cómo me conmovió, porque yo sabía y había charlado muchas veces con Alicia acerca de lo que representaba para ella y sus lecturas de Elías Canetti. Y al haber tomado este sueño, bueno, nos acerca mucho a Alicia y a una forma de trabajo también de gracias. Felicitaciones y gracias por traernos por recuerdo. Quería agregar dos cosas. Una, la profundidad de un autor como Elías Canetti, que recuerdo, la lengua absuelta y la relación del niño escuchando a los adultos, ¿no? Me pareció muy impactante el cuento. Lo otro que quería decir era que nuevamente traigo a Bion, porque nosotros, los seres humanos, nos nutrimos de significado. Los hechos no tienen significado, son los sueños
porque tiene significado. Pero Bion dice, por lo tanto, que tenemos que soñar la realidad para encontrar los significados. Bueno, gracias. Antes de pasar a nuevas preguntas, vamos a hacer una ronda entre los lectores del trabajo. Vamos a empezar al revés. Bueno, muchas gracias por las participaciones. Es la segunda o tercera vez que estamos en SAP y siempre surgen nuevas formas de poder pensar la obra de Ferenczi en este caso. Coincido con Lía, que es Horacio Echegoyen, entre otros, el que desarrolla la idea de Ferenczi, el desarrollo del sentido de realidad y sus estadios, el trabajo del 13, a él le interesaba mucho porque dejaba las puertas de Melanie Klein la necesidad de hallar un objeto, pienso. Él fue también el que le dijo a Pedro, Bojan, bueno, vos que sos húngaro y todo, ¿cómo no vas a hablar de Ferenczi? Pero lo quiero unir también con el tema de Garma y Raskowski. Garma lo cita a Ferenczi en la teoría de los sueños y dice que alguien le dijo en el año 57, está entre paréntesis, que él, Ferenczi, había trabajado la función traumatolítica del sueño. Como sabemos, Garma era más para el lado de Freud, pero de todas maneras lo cita. Y Raskowski también toma las ideas, pero no lo pone, a mi entender, entre comillas. Lo cita, lo sigue el desarrollo del sentido de realidad y sus estadías, pero no da una cita de Ferenczi. Con respecto también a lo que dice Lía sobre Bion y Ferenczi, pienso que sí, que Bion se nutrió de Ferenczi, de alguna forma vía su analista Melanie Klein. Melanie Klein, sabemos, fue analizada de Ferenczi y tomó muchísimo. En ese sentido, el pensamiento onírico está en la tabla, después de los elementos beta y alfa, viene el tema de los sueños. Y ahí, para mí, hay una conjunción constante entre Bion y Ferenczi, ¿no? Y también en el tema de la ecografía y lo intrauterino, en Memorias del Futuro, está clarito cómo habla el feto, ¿no? Y el otro es un libro de McEwan, una novela maravillosa que, ¿cómo es? Bueno, donde... Cáscara de nuez. La cáscara de nuez, muy bien, Gabriela Golse. La cáscara estaba La megada. cáscara de nuez es un libro maravilloso, una novela sobre qué piensa el feto, porque en la vida intrauterina los bebés están escuchando todo el tiempo qué es lo que sucede, y me parece que eso lo traen en el análisis. Con respecto a lo que dice Rubén, para no alargarlo mucho lo que estoy diciendo, iría a lo de las impresiones sensibles. Bueno, Rubén, vos has trabajado el tema de la tercera tópica, estás también muy metido en el tema de psicosomática, hemos tenido muchas jornadas de psicosomática allá en el Hospital Español, cuando se decía que había teorías en psicosomática que los pacientes psicosomáticos no traían sueños al análisis. Y nosotros elaboramos trabajos sobre que sí, que traen de alguna forma las impresiones sensibles. Es decir, que si nosotros le preguntamos al paciente psicosomático, que dice que anoche no pudo dormir, que le duele esto, que le duele lo otro, a lo último terminan trayendo un sueño. Y en cuanto a lo que decía Liliana recién sobre el soñar y las neurociencias,
Las neurociencias para mí están trayendo mucho de este tema, que ya Freud también lo había dicho en el proyecto, y todos sus trabajos entre 1890 y 1900. Y los otros días tomo de un ateneo que hubo en Abeba, donde estuvo Horacio García y Juan Pablo Aguilar, y donde trajeron una frase muy interesante, a la diferencia de Descartes: pienso, luego existo. Acá es siento, luego existo. Muchas gracias. Un detalle sobre lo último de Oscar. La refutación de las primeras ideas de la Escuela Psicosomática de París, de la estructura psicosomática, donde el paciente, si soñaba, no era psicosomático, fue ya refutada muchísimo. André Green, en su libro Interrogaciones psicosomáticas, discute con la escuela y plantea que el tema es cómo saber preguntar y cómo trabajar en transferencia, sobre esto, como vos acabas de señalar, Oscar. Sí, claro. Bueno, no puedo dejar de mencionar el trabajo con Lieberman del cuerpo en sí, donde trabajamos mucho como la necesidad de representar las situaciones, las experiencias emocionales que aparecen en el cuerpo y transformarlas en una representación que puede ser pensable. Voy a tratar de agregar algo más a las respuestas y preguntas que se están jugando y que la verdad que nos nutre muchísimo. Básicamente, no haciendo mucha historia, yo en mis épocas de comienzo en el estudio del psicoanálisis supervisaba con Arnaldo Rascocchi. Y realmente recuerdo que ciertas ideas de este tipo aparecían, pero mis conocimientos a duras penas eran freudianos y Melanie Klein, y para mí tampoco existía mucho Sándor Ferenczi, más intensamente aparte de mi amistad con Pedro. Pero dejaré eso para otro momento. El tema del cuento surgió en el trabajo que presentamos con Alicia en Praga. Y en su momento yo tenía mis ciertas situaciones, porque Canetti era anti-Freud. No sé si lo saben, pero bueno, es un detalle de la revista Para Ti. Pero de alguna manera el cuento relataba lo que estábamos escribiendo en aquel momento, que era la cuestión del sentimiento, los sentimientos. El tema que vos dijiste, Lía, el tema de la piel, es cierto, el padre es la piel, es el envase, es más que la piel, parece como una cuestión mucho más importante, más contenedora, por decirlo así. No hay que olvidarse que Ferenczi fue el primer intersubjetivista. Todos aquellos, la psicopatología, en función de lo vincular, están de alguna manera estamos todos encadenados, por decirlo de alguna manera, a estas ideas primeras. El concepto de introyección es un concepto sumamente importante porque es el que va a permitir el vínculo con los objetos, que después se va a identificar, es como uno de los primeros pasos, sin negar todo lo que es, que bueno, como yo siempre lo señalo, Oscar, el especialista Altalaza, todo el proceso de lo que es la vida intrauterina, embrionaria, y todo lo que trae aparejado, y todos los nuevos pensamientos. Quería decir algo que, esta cosa de cuestionador permanente, algo que dice César y Sara Botella.
una de las funciones más importantes del analista es la capacidad de figurabilidad, instrumento de indiscutible valor para acceder a la memoria sin recuerdo o al inconsciente no reprimido. Y con esto volvemos a Maruco, a Zuckerfeld, a Rubén, con toda su postura estudiosa al respecto. Hablar de la transferencia en este tema del sueño traumatolítico es como le faltaría una pata, pero hablar de la transferencia, pero la transferencia está, si no hay transferencia, la situación traumatolítica del sueño no se podría dar. Y para terminar, quería agregar que Ferenczi, y es algo que Freud después toma de Ferenczi, y lo escribe, que lo tengo por algún lugar en este barullo personal, que de alguna manera en el año 38 toma, acá está, toma una cuestión que Ferenczi había presentado en el 31, la revisión de la interpretación de los sueños. Freud lo toma y dice que él mismo había teorizado que los sueños no tienen exclusivamente la función de la realización de deseos. Y acá es donde está lo de Ferenczi, que profundizó esta situación, distinguiendo dos momentos en la función de los sueños, el primario y el secundario. Y esto después lo vamos a ir hablando. Yo en relación al comentario de Rubén, que hace que entre cuento y sueño, que esto sucede en las sesiones, adhiero firmemente a esa cuestión porque me parece que es algo que escuchamos los analistas todo el tiempo, ¿no? Cuando los pacientes traen algún sueño a sesión. A mí particularmente me pasa que muchas veces escucho ese relato como algo muy divertido. Cuando yo era pequeña, mi abuelo nos contaba en círculo, en reunión, a los nietos cuentos fantásticos y aventureros que nos abstraían de la realidad de una manera impresionante. Yo tengo ese recuerdo cuando escucho relatos a veces muy particulares de ciertos pacientes. El sueño a veces se confunde con un cuento, muchas veces puede confundirse con un cuento, aún para la escucha, digamos, si bien los analistas tenemos otro tipo de postura, pero puede pasar esto. Yo siento que eso a veces sucede en las sesiones. Hay una viñetita muy chiquita que ilustra lo que estoy diciendo. Yo tenía hace un tiempo una paciente que padecía fuertes dolores de cabeza. No tenía absolutamente nada orgánico, era muy jovencita, no tenía nada orgánico. Y en el transcurrir de las asociaciones y de las interpretaciones y de los relatos que ella hacía en un momento, ella dice, mi mamá me cuenta, tenía una hermana melliza, mi mamá me cuenta que cuando estábamos en la panza, las ecografías mostraban cómo mi hermana estaba arriba mío y zapateándome en la cabeza todo el tiempo, digamos, el movimiento fetal de su hermanita melliza era sobre la cabeza de ella, básicamente. Bueno, a raíz de este relato, que yo en su momento dudé y le pregunté si eso tenía que ver con un sueño, por la manera en que lo trajo, creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? De cómo de alguna manera el sueño no solamente elabora deseos o intenta elaborar deseos, sino que tiene que ver con
elaborar algunas situaciones traumáticas. A partir de ese relato y de algunas interpretaciones empezaron a aflojar los dolores de cabeza. Sí, una sola cosa. Siguiendo con el diálogo, y gracias Marcos por haber retomado el concepto de introyección y el diálogo también con Liga y Esther Vick. Esther Vick tiene ese maravilloso trabajo sobre la piel, pero dice que el niño cuando nace, sabemos, busca desesperadamente introyectar un objeto, porque hasta tanto no haya introyectado un objeto, no hay mundo interno. Y esto, pienso que, y ya le sugiero al grupo, donde ya ha habido debates, que lo sigamos trabajando el concepto de introyección en Ferenczi, porque es muy, pero muy rico, da para mucho. Voy a darle la palabra a Leonora y a Lucas, pero antes quiero hacer un breve comentario que me estoy dejando esto. El grupo permanentemente tiene dos ejes que están no explícitos en cada reunión, pero que siempre nos convocan. Uno es por qué no Ferenczi en tantas generaciones y el costo que tienen a veces las luchas políticas, intestinas dentro de los movimientos y hasta cuándo se pagan consecuencias a veces de no poder articular reconciliaciones, ¿no? Eso por un lado para nosotros reivindicar a Ferenczi tiene un poco esa misión también. Y el otro es que a muchos del grupo nos convoca el respeto y el espacio que para Ferenczi tuvo psicoanálisis y educación. Es decir, traer la pedagogía al campo del psicoanálisis es también una deuda que muchos sentimos durante años mientras nos formábamos como analistas. Y en Ferenczi encontramos un campo propicio para esto. Bueno, el día le pasas a Leonora y a Lucas después. No veo ninguna otra mano levantada, por favor me avisen. Bueno, siempre es muy enriquecedor volver a encontrarse con Ferenczi. En este caso, a través de ustedes, de todo el trabajo que vienen haciendo. Yo tomaba acá en la primera página cuando dice todo lo que ocurrió, es decir, Ferenczi lo siguiente, voy a tomar esto que planteaba, que retomar el tema de la introyección. Voy a apuntar a ese aspecto. Dice, todo lo que ocurrió a partir de ese momento me lo han contado. Me parece que es privilegiado esto para pensar que hay algo que sucede, y digamos, en el recién nacido del bebé, en el origen de la vida, ¿sí? Que es sentido y que va a ser contado. Con lo cual, la pregunta, ¿es solo un cuento, también un sueño? Digamos, la sabiduría popular dirá que algo así como, bueno, el sueño es tuyo, contalo. Decir lo que vos quieras, porque lo podés cambiar tantas veces como sea, porque es producto de una elaboración secundaria. Pero, digamos, traigo ese aspecto porque es la Planche, quería saber si ustedes lo han retomado en algún momento, quien hace una línea, entre otros, por supuesto, que antecede a la introyección y que tanto el material de Ferenczi, que es la incorporación, que toma el modelo biológico propio del proyecto, que lo cita, y sobre todo en la carta 52, que es la carta de retranscripción psíquica. Y me parece ahí sí lo que plantea Maridel de estas desavenencias estamos hablando de lo interno disociado de lo intersubjetivo. Me parece que la reconciliación en este material tan riquísimo que ustedes traen está de alguna manera amablemente resuelto entre que es una convocatoria solidaria del psiquismo y del mundo intersubjetivo, digamos. Esa divisoria de agua, diríamos, entre lo que es mundo interno, ¿sí? En algunos dicen, bueno, algunas veces Melanie fue tratada como alguien, diríamos, que no tomaba en cuenta los padres, por ejemplo. Porque la forma en la que importamos, ¿no? Claro, la forma en que importamos a Melanie acá, diríamos, que no tomaban en cuenta los padres, no realizaban entrevistas. Mundo externo. Exactamente. Entonces me parece que aquí se concentra bien que, digamos,
es la sensorialidad, todo ese sistema sensorial, ¿sí? Tiene modelo de incorporación. Eso se ve muchísimo en toda la primera infancia, de la micofagia, de incorporarse a sí mismo, y que eso nos lleva a la relación del objeto y a la constitución del sistema en forma intersubjetiva, solidariamente con el artístico. Creo que está puesto acá y después retomado, un segundito más adelante. Bueno, no lo encuentro ahora. No lo uso. Eso, digamos, en principio era trabajar esto, por ejemplo, de la incorporación como modelo teológico natural, el que toma o retoma la neurociencia de alguna manera. Gracias, Eleonora. Lucas, estás muteado, Lucas, ¿sí? Sí, bueno, les agradezco mucho el trabajo y además del trabajo me resulta muy interesante todo lo que se está dando. Es cierto que durante la lectura uno va teniendo presentes los temas como memorias procedimentales, la tercera tópica de Raquel y Rubén Zuckerfeld, otros autores que toman estas temáticas. Lo que pensaba es si a partir del tema de la función traumatolítica del sueño se puede derivar en algo más abarcativo, o sea, pensar al sueño como un proceso de creación de significado a partir de los signos perceptuales. Creación de significado más allá de lo traumático, ¿no? Que puede abarcar a lo traumático, pero también los signos perceptuales no traumáticos de los que hablaba Rubén antes. Bueno, muchas gracias. Antes de pasar a contestar el planteo de Lucas y de Eleonora, quiero invitar a Gaby, a Rogelio y a Nicolás, que están en el Zoom como miembros del grupo, si quieren decir algo. Rogelio, estás muteado. Buenos días a todos. Primero felicito a mis compañeros, hermoso trabajo, muy buena lectura. Segundo, pensé en lo que proponía Rubén acerca de las impresiones y si esas impresiones son siempre traumáticas o no. Y no sé, Rubén, si estoy en lo cierto en lo que voy a decir, pero creo que de alguna manera estás proponiendo a Hume con el tema de las impresiones, porque en ese sentido es como vos decís, no toda impresión es un trauma, y si la base de conocimiento es una impresión sensible, como plantea David Hume, entonces es verdad, no tiene por qué ser un trauma. Kant va a plantear eso como una representación, y de ahí las intuiciones sensibles. Bueno, es lo que propone Kant, ¿no? En ese sentido pensaba que estaba bueno ese planteo que vos hacías, me gustó mucho. Y también pensé en el comentario que hizo Maridel, no, perdón, nuestra compañera Mabel, acerca de su paciente, porque pensaba que en ese sentido, literalmente, podemos encontrar que su paciente sí tuvo una impresión traumática a partir del pataleo de su hermana en la vida intrauterina. Pensaba entonces en la conjunción de ambas, ¿sí? Como algo para seguir trabajando. Gracias. Gracias, Rogelio. Gaby. A ver si la veo, Gaby. ¿Estás ahí, Gabriela? Si no, Nicolás. A ver, ¿está Gabriela? No. Está. Sí, a ver. Nicolás, ¿nos escuchás? Hola, perfectamente. ¿Cómo me escuchan ustedes? Te escuchamos bien. Te escuchamos.
Bueno, bueno, muchísimas gracias por la lectura y saludos a todas las personas que están en el auditorio. Veo que ha sido un trabajo que ha suscitado muchísimas ideas. Me queda algo sobre lo que dice Rubén, que fue de hecho algo que discutimos en el grupo, y es la posibilidad de pensar la piel con Ferenczi. Pienso que todo el tema de las impresiones sensibles está acompañado de esta concepción de piel, y es que a lo mejor frente al cuento nos estamos dando cuenta de tal vez la importancia de una de piel que el padre pudiera aportarle al niño para poder tramitar y elaborar todas estas impresiones que de por sí no podrían ser traumáticas, pero sí que lo fueron, y que podría ayudar a tramitar un tipo de piel que ayude al niño, que le aporte a elaborar. Y lo pienso a la luz de lo siguiente, y es que en Ferenczi tenemos dos pasos del trauma, ¿no? Tenemos estas impresiones que pueden ser abrumadoras, que sobrecargan el sistema psíquico y que pueden devenir en trauma, pero no necesariamente devienen en trauma si el niño está acompañado de una red que le dé sentido a lo sucedido. Es decir, la situación traumática no necesariamente deviene en trauma. Y de allí tal vez la importancia de una piel auxiliar. Y creo que en relación con esas dos cosas podría ser interesante pensar una noción de piel y pensar las impresiones sensoriales que propone Rubén. Bueno, gracias Nicolás. Ahora le voy a dar la palabra a Bea, otro miembro del grupo, y después a Pablo. No sé si hay alguien más de nuestro grupo en el auditorio. Bea. No, se las estoy dando a cada miembro del grupo para que pueda participar y ya está. No, pero María, la palabra. A ver, dentro del mundo relacional, Ferenczi es una de las bases absolutas del pensamiento de todo este movimiento relacional, ¿no es cierto? Él va a sostener, dicho en mis palabras, en lo que creo de Ferenczi, que se realizan unos procesos recíprocos que operan entre el sí mismo y el otro. La absoluta importancia del otro en la constitución de psiquismo. Y hay términos que me parece que son importantes, como es la confianza, la empatía, dentro del pensamiento de Ferenczi. Creo que en el trabajo, a partir de este cuento, se trata de mostrar esto. Entre la primera escena, en donde no hubo los miembros de la familia la posibilidad de poder dar una respuesta sensible de contención y comprensión al niño. Que esto sí estuvo con la presencia de su padre, ¿no? Y este vínculo que tratamos de establecer entre lo que significaría en un trabajo terapéutico para poder resolver y tramitar un trauma, la presencia de un otro en el que se sostenga en la confianza y en el reconocimiento de lo padecido. Bueno, este aporte dicho rápidamente porque no pensaba hablar. Gracias. Gracias, Bea. Pablo. Sí, ¿qué tal? Buenos días para todos.
Bueno, escuchando, y primero felicitaciones a los que pusieron el trabajo, muy lindo todo como salió, y escuchando un poco todo lo que va surgiendo, ¿no? en el planteo, vuelve a repetirse un poco lo que nos pasa a nosotros en el grupo, ¿no? Se retroalimenta la teoría de Ferenczi permanentemente y nos invita a pensarla desde todos los lugares que nos propone. Ahí cuando traía lo de los signos perceptuales, me imaginaba lo que resta todavía por seguir trabajando, que con el grupo justamente nos propusimos darle tal vez una vuelta de tuerca más a esto, ¿no? Para seguir buscando, porque hay mucho material, no solamente del cuento, sino de lo que hay por detrás del cuento, y que Ferenczi lo refleja tanto en esto que contaba Maridel también, ¿no? La pedagogía con la cual se puede aprender a trabajar desde la teoría de Ferenczi. Eso nada más para que puedan seguir participando el resto. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Eleonora, querías hacer otro aporte más antes que le pase a contestar. Perdón, sí, encontré, digamos, un párrafo que estaba faltando y que tiene que ver con esto de las bases de las relaciones objetarias, el que ustedes lo van contando. Y habla sobre el trauma, ¿no? Yo quería distinguir algo que también son aportes de cómo ha sido retomado estas teorías más en la actualidad, y que tiene que ver con esta supuesta grieta entre la metapsicología y la subjetivismo. Tuve la oportunidad y la suerte de conocer a Jan, y me presentado un trabajo, y me dijo, tu trabajo es muy metapsicológico, en su momento, ¿sí? Y pudimos hablar un poco de ese tema. A mí el trabajo me convocaba a diferenciar el trauma original en sentido, digamos, de que la discriminación del otro respecto al cuerpo de un recién nacido es traumático per se, pero es traumático fundante, y no creo que sea una falla investigativa. No estoy diciendo que usted lo entienda, pero es una discriminación que a mí en la clínica me ayuda, porque la falla de no investidura puede ser traumática per se. El exceso de investidura en la falta del cuerpo de un niño pequeño es necesario. Entonces aprendí, yo me conozco con Silvia Bleichmann, ¿sí? Esta línea de la Silvia Bleichmann, donde estos momentos iniciales son necesarios. Y la diferencia entre lo que sería excitación interna y lo que es estímulo de afuera. Eso a mí me ayuda muchísimo en la clínica, con niños con la cual trabajo mucho. Muy poeta. Un segundo Lía y luego paso a Carla. Bueno, me parece que la discusión va siendo muy interesante. Una de las cuestiones que aparecen en el relato de ustedes, en el cuento, es que el padre lo nombra. Y me parece que el nombre tiene una función muy importante. Me hizo pensar en una relación continente-contenido de beneficio mutuo. Y además quería comentar que en la hilera C de la tabla de Bion, además de los sueños, aparecen los mitos, los cuentos, etc. Y me parece que es un aporte técnico para los pacientes que tienen déficit en el proceso de memorización, que yo utilizo mucho con pacientes con funcionamientos, comillas, la pedagogía autista, que es la construcción de un sueño artificial. Es decir, de parte del realista, poder construir un sueño artificial como un pensamiento que el paciente pueda ir pensando. Gracias, Marco. Bueno, el abanico es muy grande. Voy a ver de qué manera voy tocando algunos temas.
El tema reincorporación me resulta, o me hace ruido cacofónico. Reincorporación. Ah, yo te entendí, reincorporación. Es la vejez. Por eso es rey. Por eso Bueno, si es incorporación, bárbaro, porque tiene que ver con la introducción. Exactamente. Claro. Por ahí esto es para llevar más complejidad a lo que venimos trabajando, que me parece saludable. Ferenczi a los sueños traumatolíticos le da dos pasos, un primer paso y un segundo paso. En el relato, esto lo explica muy bien Luis Martín Cabré en un trabajo del 2012 sobre la transferencia y los sueños traumatolíticos. Y de alguna manera relata que el sueño primario es el verdadero sueño en sí, porque está cargado de impresiones y sensaciones. Es donde claramente el paciente hace hablar al cuerpo, aunque el cuerpo es algo que no tiene voz en las situaciones de cada uno. Por eso nombramos a lo largo, al comienzo del trabajo, las distintas vicisitudes que pasa el trauma, y cuando es temprano, que no lo dijimos porque lo damos por sobreentendido, que es la desmentida. La desmentida es lo que va a ser, va a ser el segundo punto del trauma. El primero es el trauma en sí mismo. El segundo es la desmentida. Esto no ocurrió. O sea, donde de alguna manera se ataca a la percepción del niño. En el sueño traumatolítico hay como dos pasos. Un paso que es el que va hablando el paciente en el relato, que ha padecido alguna situación traumática, o uno tiene la sospecha de que hay alguna situación de trauma en juego. El sueño tiene una primera lectura de algo falseado. O sea, la persecución, una situación accidental, donde puede haber distintas figuras. Y una segunda parte donde expresa las situaciones del cuerpo, como estaba diciendo. Y creo que esta es la situación del verdadero sueño traumatolítico. Cuando uno está escuchando al paciente en el relato, ¿qué es lo que está construido y qué es lo que es, digámoslo, más primario? Eso va a marcar una diferencia para empezar a pensar, para construir. Esto es algo que yo me privo de decir, no hay interpretación del sueño, es una construcción del sueño, que no es lo mismo. Uno empieza a trabajar con el paciente algo que supone que ha pasado, que ni siquiera el mismo paciente lo sabe. Son tantas cosas que en función del tiempo siempre puede dejar pasar a mi compañero. Las sensaciones que recién lo dije, lo paso para que lo hagamos más amplio la forma de pensar nuestra. Una cosa chiquita, en relación a lo que decía Leonora, que el padre lo nombra y que eso, digamos, lo trae, me parece, ¿no? Lo revive. A lo mejor ustedes me ayudan o desde el otro lado por ahí, hay un libro muy lindo que se llama El ombligo y la voz, se me escapa en este momento el autor, no sé si alguien lo tiene presente, donde justamente menciona, digamos, las percepciones acerca de las impresiones sensibles de Rubén, que es interesante ese concepto, por eso todos damos vuelta en su derredor, que este libro habla acerca de lo que se escucha o de lo que el bebé escucha y de lo que después produce o reproduce una vez nacido.
estas impresiones sensibles creo que pueden ser, llegar a ser traumáticas, como muchas veces se ve o se conoce a través de situaciones que relatan los pacientes que tienen que ver con efectos traumáticos en el embarazo. Como a veces hemos charlado y discutido en el grupo, la omnipotencia incondicional que el bebé tiene a veces no es tal, porque hay problemas en el embarazo, porque la madre sufre alguna situación, ella misma, digamos, demasiado dura, fuerte, traumática, y esto es transmitido. La depresión postparto, la depresión de la mamá durante los últimos meses de embarazo por el fallecimiento de algún familiar muy querido, su propio padre, otro hijo. O sea que esa cuestión de la omnipotencia incondicional está como discutida en esos casos. Pero bueno, esto creo que Ferenczi nos abre todo un campo enorme en relación a estudiar el trauma, y sobre todo los traumas tempranos, ¿no? Bueno, estos son... Bueno. Yo quería agregar algo, porque nosotros en el trabajo mencionamos, mencionamos que el padre lo nombra y lo conoce. Y esto lo que produce es una continuidad en la existencia y un reconocimiento. Y nosotros, tal vez en el trabajo, lo que queríamos mostrar era, y hay una cita de Ferenczi, esto es lo que sucede en una terapia frente a una situación traumática. El reconocimiento por parte del terapeuta del hecho realmente aparecido y no fantasioso, ¿no es cierto? Y tomar tanto una palabra como el gesto, como actos comunicativos que producen grandes efectos, ¿no es cierto? Esto que digo, yo te voy a aclarar un poquito en función de lo que decís, que el trauma temprano es un crimen sin testigos. El analista va a ser el testigo. Yo quisiera retomar lo que dijo Maridel cuando rescata a Ferenczi sobre el tema de la pedagogía. Y está rondando también hoy acá en el Ateneo el tema de la transferencia. Él en ese trabajo de psicoanálisis y pedagogía dice que la transferencia es un catalizador, es decir, que atrae distintos temas, y no solo, hoy podríamos decir, que ahí no lo dice así, que no es solo con la palabra, sino también es con el cuerpo. Y él, ese trabajo de 1908, lo siguió desarrollando, y ahora retomó el tema de la introyección, trabajo de 1909, transferencia e introyección, y coincido con lo que dice Eleonora, que le tendríamos que dar otra vuelta al concepto de introyección antes de una diferenciación, como vos lo tomás, si entendí bien, de Laplanche. Y Ferenczi lo toma así, y en el grupo nuestro, Agustín Genovés es el que insiste con este tema. Él insiste y tiene razón que tenemos que seguir trabajando este concepto de introyección, porque de lo que me reconozco, tengo más un acercamiento con la teoría kleiniana, en el sentido de Terry, es decir, que hay un objeto interno y ese objeto interno labora. Pero en ese sentido, Lieberman
no le da lugar a esa identificación proyectiva, digamos, sino que está el cuerpo primero, ¿no? Inclusive, cuando te escuchaba, Lía, recuerdo el padre inoperante, ¿no?, que ustedes citan, el paciente sobreadaptado, y en el cuento de Canetti, es un padre operante. Y el otro tema, siguiendo con el tema de la introyección, está el sistema sensorial. Es decir, en la transferencia, para mí, yo le he llamado transferencia corpórea de órganos, los pacientes nos transfieren sus temas del cuerpo. Nosotros nos podemos dar cuenta o no. Pero muchos de nosotros a veces enfermamos, ¿no?, porque estamos recibiendo radiaciones, como diría Darío Sor, ¿no?, nuestro maestro ioniano, de elementos beta. Y entonces esto también es para tenerlo en cuenta. Y me parece que lo que está surgiendo en el Ateneo es que el concepto de introyección da para mucho, y en ese sentido, cuando Lucas dice la creación de significado, lo no traumático. Es decir, que no solamente está lo traumático, sino también está lo no traumático, ¿no? Es decir, lo constitutivo, y que tal vez cuando en la función traumatolítica del sueño, el paciente elabora algo mientras que sueña. En este sentido, también deberíamos retomar lo que dice Pablo de los signos perceptuales, y coincido también con los coautores de este trabajo, que son Rogelio, Gabriela, Pablo y Nicolás, de otros que era también acá, Beatriz, Celorio. El tema de la filosofía. Es decir, me parece que Ferenc estaría más tal vez en la línea de Hume, en ese sentido, mientras que Freud está más en la línea de Kant. Por momentos, parece que es más kantiano, ¿no? Y bueno, son temas que siempre, me parece que el psicoanálisis tiene siempre una base filosófica en su teoría. Sí. ¿Puede usar la palabra Rubén? No, fíjate, está en el Zoom. Sí, Rubén. Bueno, lo último que empiezo muy brevemente por el tiempo, por lo último que dijo Oscar, lo que mencionaron como nuestro trabajo sobre el modelo de la tercera tópica, en términos de lo último que dijo Oscar, en la filosofía sería la coexistencia de Kant con Hume. Es decir, lo cual es una cosa absurda en un sentido, pero lo que quiero señalar metafóricamente es la coexistencia entre la tramitación representacional y las impresiones sensibles. Impresiones sensibles que, tomando lo que planteó Lucas, estarían en busca no del tiempo perdido, sino en busca de la representación posible, o sea, en busca de la figurabilidad lograble, en búsqueda del significado. Y en ese sentido, el trabajo del sueño, como comentaba Lucas, cumpliría esa función. Y esto está muy conectado con muchas ideas de Bion que menciona Lía, que es lograr transformar los hechos, digamos, sin sentido, darle sentido, convertirlos en algo que sea representacionable. Por eso me parece que, bueno, lo que comentó Rogelio sobre Hume, lo de Nicolás Cardona también, me parece importante destacar cuando las impresiones sensibles adquieren carácter traumático, de cuando no lo tienen. Y generalmente no lo tienen cuando ha habido un otro que cumple una función protectora, cuidadora, significativa, reparadora. Usemos la terminología que tengamos. De ahí que es importante diferenciar el evento disruptivo en sí mismo de su potencial traumatogénico. Es decir, muchos eventos disruptivos no tienen potencial traumatogénico. Y no lo tienen justamente por el valor de la vincularidad y el papel que cumple el otro, ¿no? Bueno, quería agregar eso, ¿no?
Sí, yo antes de cerrar quería hacer un comentario respecto a lo que decía Mabel. Me hizo pensar esto de la presencia de los abuelos en la construcción de nuestro psiquismo y los relatos de los cuentos, ¿no? Y también lo valioso que es hacer esta comparación de cuando un sueño o un cuento está en nuestros ámbitos comunes y la diferencia que hace contarlo frente a un analista, ¿no? ¿Cuánto es para la construcción del sujeto es tener la posibilidad de tener esta experiencia de un análisis y que un analista pueda aportar otro elemento más al que la mayoría hemos tenido la suerte por ahí de compartir los mismos familiares, pero que el aporte del análisis a veces nos puede traer un crecimiento que los que no hacen esta experiencia no, por ahí se privan de ello. Quería agregar eso. Bueno, ahora sí estamos en la hora, creo que los miembros del grupo Pérez y nos vamos re felices del aporte de todos, y ya saben lo que dije al principio, están todos invitados al grupo Pérez y a WhatsApp para seguir pensando juntos y tener este espacio. Muchas gracias, Oscar, Mabel y Marco, por haber venido. Estamos tratando en SAP de que los autores en lo posible estén en presencia en nuestra institución para cada una de las jornadas científicas para ver cómo volvemos a la nueva normalidad. Así que les agradezco el esfuerzo. Construimos un nuevo trabajo. Interesante. Bueno, antes de terminar, quiero avisar. Dale, yo vuelvo de camarógrafo. No, Bueno, quería primero agradecerles la presencia a esta reunión y después pasar un anuncio para la próxima semana. El martes próximo el tema va a ser autismos, epidemias o sobre diagnósticos. Va a exponer la licenciada Clara Sheckman y va a coordinar y colaborar en la mesa Constanza Guante. Así que quería invitarlos a todos y a todas para la semana próxima y nuevamente agradecerles a todos ustedes. Ahora sí. no, déjatelo. Un regalo de la casa. Voy a cortar esa grabación. Gracias a los que estaban ahí. Bueno, lindo, qué lindo.